saludo muy especial para todos en este día en que con gran alegría celebramos la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día de la solemnidad más importante de todas y hoy la liturgia nos ofrece los primeros 9 versículos del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. El narrador allí nos presenta en primer lugar un marco temporal bien significativo para los primeros cristianos. Se trata del primer día de la semana. Esta mención distingue el cristianismo del judaísmo. Aunque el último día sigue existiendo, la Pascua de Jesús ha hecho que la semana se tome desde una perspectiva nueva y que cobre sentido a partir del primer día de la semana, es decir, del día de la resurrección. Pues bien, después de la ubicación temporal, el primer día de la semana, el narrador menciona el primer personaje de la escena. Se trata de María Magdalena. El cuarto evangelio no ofrece demasiada información acerca de ella, pero lo que dice es muy significativo. En el capítulo anterior del evangelio, el capítulo 19, el evangelio había descrito su presencia al pie de la cruz, mostrando con ello el compromiso de esta mujer con la propuesta de Jesús. Ella no lo había negado, pero tampoco estaba lista para declarar públicamente su fe. Tal vez por eso el narrador describe que su ida al sepulcro ocurre cuando aún estaba oscuro, de madrugada, como cuando también, aprovechando la oscuridad de la madrugada del día anterior, las autoridades judías hostiles a Jesús lo habían llevado a él de la casa del sumo sacerdote Caifás al pretorio. Bueno, después de describir el cuándo y el dónde de la escena, el narrador ahora describe la acción de María Magdalena. Ella escruta físicamente el lugar y ve que el sepulcro no tiene puesta la piedra que lo debería cerrar, lo debería cubrir. Eso indica que el sepulcro estaba vacío, contrario al sepulcro en el que yacía Lázaro y que contenía a un difunto, pues estaba precisamente cerrado con una piedra. La observación de María Magdalena hace que ella inmediatamente saque una conclusión. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, como lo refiere a los discípulos. Esa es la interpretación de la realidad del sepulcro vacío. Esa conclusión representa la de todos aquellos que en esa época y a lo largo de los siglos se niegan a aceptar el poder de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Al mirar el sepulcro vacío, la Magdalena apresura el paso y al parecer apresura también su conclusión. En cambio, Pedro y el discípulo amado del Señor, que para muchos expertos representa el paradigma del discípulo, no se adhieren a la conclusión que aparentemente es más fácil de entender y que no les hubiera acarreado más dificultades. Si la última palabra la tuviera la muerte, el Evangelio habría concluido en el capítulo anterior y los discípulos no hubieran tenido que ser testigos de la vida ante el mundo. Este par de discípulos tienen actitudes similares, pero también dejan ver la identidad de cada uno. Aunque corren juntos, el otro se adelanta. Él, como María, también mira, en griego blepei, va un poco más allá que ella, pero no se limita a ver la entrada del sepulcro, sino que se inclina y mira los lienzos que están dispuestos en el suelo, no simplemente tirados o abandonados. El narrador parece que quisiera que el discípulo amado hubiese indagado un poco más, pues introduce su quietud con una partícula adversativa. Sin embargo, no entró. Sabemos que las palabras que usan los escritores sagrados tienen un gran significado.
Por eso es muy diciente que Pedro haya llegado siguiendo al otro discípulo. Este verbo se usa casi siempre para designar el seguimiento de Jesús como maestro, especialmente en el Evangelio de Juan. Solo el auténtico seguimiento permite llegar a entender la realidad del misterio pascual. Es así que Pedro ha seguido en primer lugar la noticia de la Magdalena y el recorrido del otro discípulo. Él, a diferencia de aquellos, sí entra. Además, no solo mira, sino que nota o ve con los ojos de la fe, en griego theorei, que los lienzos no están tirados, sino dispuestos en el suelo. Además, también nota que el sudario que le había envuelto la cabeza no estaba dispuesto en el suelo con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En el cuarto evangelio, ver a Jesús suele significar creer en Él, porque no se trata simplemente de observarlo, sino de un ver profundamente para captar en Él la obra de Dios. Por eso, en esa parte del evangelio, el narrador no tiene ya necesidad de enfatizar con otro verbo que Pedro cree. De manera explícita se hace la conexión de estos dos significados al describir el desenlace de la escena con el ingreso del otro discípulo al sepulcro. De manera magistral, después de habernos preparado a través de la narración, el evangelista ahora sí concluye que este discípulo vio, en griego eiden, del verbo orao, y por tanto creyó. Para evitar cualquier malentendido, el narrador nos recuerda que hasta entonces no habían entendido las escrituras, que había de resucitar de la muerte. Ya anteriormente el mismo Jesús le había insistido a los judíos que si creyeran en las escrituras, también habrían creído en él, pues aquellas le dan testimonio. Las escrituras no niegan, sino que ratifican la resurrección de Jesús, pues el Padre que lo ha resucitado no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Aunque Dios nos ha regalado a todos los 5 sentidos con los cuales percibimos el mundo y la historia, el seguimiento de Jesús nos pide que veamos más allá de la dimensión física para que notemos, como Pedro y el otro discípulo, que Dios está en medio de nosotros y que la vida triunfa sobre la muerte, pues verdaderamente Cristo ha resucitado. Una feliz Pascua de Resurrección para todos.